Bien, vamos con el típico problema de optimizar. El enunciado es breve, pero el desarrollo es bastante intenso. Nos situamos. Debemos hallar las dimensiones de un triángulo rectángulo que cumple las siguientes condiciones. La suma de un cateto más la hipotenusa mide 10 metros y el área de dicho triángulo tiene que ser máxima. El razonamiento en los problemas de optimizar siempre es el mismo orden en el razonamiento. Es decir, vamos a hallar la función objetivo, en general expresada en función de varias variables, posibles restricciones del enunciado. Conocidas las restricciones, hallamos la función objetivo con una sola variable y el último paso, localizar máximo o mínimo de la función. Lo que de forma elegante se llama aplicar la condición de optimalidad. Es decir, si pretendo hallar en esa función objetivo que tiene una sola variable, si lo que pretendo hallar es un máximo o un mínimo, la derivada primera de esa función tiene que valer cero. Teniendo claros los pasos y con un poquito de imaginación, procedemos de la siguiente forma. Repito, ocupa 4 láminas. Empezamos el razonamiento. Tenemos un triángulo rectángulo. Yo lo tengo preparado en la lámina, supuestamente es un triángulo rectángulo, hipotenusa h y catetos x e y. Para localizar la función objetivo, me lo dice el enunciado. Me están diciendo que el área de ese triángulo tiene que ser máxima. Luego la función objetivo va a estar relacionada con el área. Área del triángulo, base por altura partido de 2. A la vista del esquema que tenemos, base x por altura y partido de 2. Expresión que podemos poner de la forma 1 medio por x por y. Tenemos la denominada función objetivo. Y es evidente que esa función objetivo, en este caso, está expresada en función de 2 variables. Veamos si está sometido a alguna restricción. Evidentemente, me dicen que la suma de uno de los catetos y la hipotenusa mide 10 metros. Eso es una restricción, es una condición del enunciado. Vamos a aplicar la restricción. Y en ese momento nos surge la duda. ¿Cuál de los 2 catetos debemos elegir? Yo he tomado el cateto x. X, que es uno de los catetos, más la hipotenusa, tiene que ser igual a 10. Tenemos la función objetivo, tenemos una restricción. Tercer paso. Debemos conseguir que la función objetivo esté expresada en función de una sola variable. Y atención, porque nos surge un problema. Mirad, si pretendo expresar en función de una sola variable, a partir de la restricción yo voy a despejar x. Evidentemente me queda que x es igual a 10 menos h. Y lo que hacemos, lo que hemos hecho hasta ahora, con esa expresión de x nos vamos a la función objetivo y sustituyo. Problema, que si sustituyo x por 10 menos h, sigo teniendo 2 variables en la función objetivo. Repito, la máxima dificultad de este problema está en que al sustituir la x en la función objetivo quedarían 2 variables, h y en este caso y. ¿Cómo resolvemos la situación? Pues evidentemente extraordinariamente sencillo. Vamos a recordar un detalle. Cuando nosotros tenemos hambre, evidentemente lo que nos viene a la mente es comer. Pues de la misma forma tenemos que razonar en matemáticas. En cuanto veamos un triángulo rectángulo, tenemos que pensar en Pitágoras. Si x es igual a 10 menos h y h me está molestando, voy a aplicar Pitágoras. La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Eso me permite, en este momento, expresar h en función de x y en función de y. Me vengo a esta expresión donde pone h, ponemos esa nueva expresión y hemos conseguido que aparezcan las variables x e y, que son las que están en nuestra función objetivo. Voy a despejar y en esa expresión. Y alguno dirá, ¿y por qué no despejo la x? Pues coño,
porque como hay dos términos en x, uno elevado a la 1 y otro al cuadrado, podría tener problemas para despejar x en esa expresión. Voy a despejar la y, que solo hay un término con y. Para despejar, pasamos la raíz a ese miembro, pasamos la x al otro miembro y elevamos al cuadrado. Cuadrado con la raíz, evidentemente se anula. Cuadrado de una diferencia, igualdades notables. El objetivo es despejar la y en función de x. X cuadrado con x cuadrado se anula de la expresión y para que y quede sola, elevado a la 1, raíz cuadrada en los dos miembros. Raíz cuadrada de y cuadrado, que es y raíz cuadrada de esa expresión. Ya hemos conseguido despejar y está expresada en función de x. Recordad que esta era nuestra función objetivo. En este momento, donde pone y en la función objetivo, lo expresamos como la raíz de 100 menos 20x. Un medio multiplicado por x por el valor de y, que equivale a esa expresión. Pasito a paso, ordenamos y simplificamos la expresión, llegamos a ese regalito matemático. Es decir, en este momento hemos llegado al paso 3, tenemos la función objetivo que expresa el área de ese triángulo en función de una sola variable, en este caso la x. Vamos con el cuarto paso, recordemos detalles. Nos encontramos en el siguiente punto. Nuestro triángulo de partida, la restricción que surgía del enunciado, mediante un pequeño mecanismo aplicando Pitágoras, llegábamos a esa expresión y sustituyendo la y en la función objetivo, nos hemos quedado en esa expresión matemática, que es la función objetivo con una sola variable. Y vamos a recordar. Me dicen que el área de ese triángulo tiene que ser máxima. Es decir, me están diciendo que halle el máximo de esta función. Aplicando la condición de optimalidad, si esa función tiene máximo, su derivada primera tiene que valer 0. Necesito la derivada primera de esa función. Procedemos a derivar. Si no estáis acostumbrados a derivar con raíz, expreso en forma de potencia. 25 menos 5x elevado a la 1 medio. Tratamiento de la derivada es un producto. No voy a explicar cómo se obtiene la derivada. Si alguien tiene problemas para hallar la derivada de esta función, no os molestéis en entender el tema de optimizar. Derivada de esta función está indicada pasito a paso, tratamiento de producto, llegamos a esta expresión matemática, que representa la función derivada, o también llamada derivada primera de esta función llamada función objetivo. Y recordemos dónde queremos llegar. Queremos saber si esta función tiene máximo. Y para ello, la derivada primera, esta expresión, tiene que valer 0. Para que la derivada primera valga 0, como se trata de una fracción, el numerador tiene que valer 0. Y que no valga 0 a la vez el denominador. Porque recuerdo, 0 entre 0 es una indeterminación matemática. ¿Qué valor hace que esto valga 0 en numerador? Pues nos encontramos con una ecuación que produce risa. Despejo la x en la expresión, quedaría 50 quinceavos, simplifico valor 10 tercios. Es decir, si x toma el valor 10 tercios, la función derivada o derivada primera vale 0. Posible máximo o mínimo de la función. Debemos comprobar si este valor de x se corresponde a un máximo de dicha función. Vamos con la última de las láminas, razonamiento extraordinariamente sencillo. Queremos saber si en este valor de x la función tiene un máximo. Varios procedimientos matemáticos. Analizamos la derivada segunda. Problema. Si esta expresión se corresponde a lo que se llama derivada primera, para hallar la derivada segunda debemos derivar este regalito. Demasiado complejo. No vamos a aplicar este método.
Segundo paso. Yo represento en una recta ese valor de x en el que supuestamente puede tener un máximo. 10 tercios, valor aproximado 3,3. Repito, es una aproximación para saber dónde está situado en la recta. El segundo método, nosotros sabemos si se tratara de un máximo, como es este caso, es evidente que por la izquierda de ese punto la función tiene que ser decreciente y por las proximidades de la derecha de ese punto tiene que ser creciente. Dando valores próximos a 10 tercios por la izquierda, si vemos que la función sale decreciente, y dando valores próximos por la derecha, si vemos que es creciente, hay un cambio de monotonía, se trataría de un máximo. No es un buen método matemático. Y tercer método, que es el que voy a aplicar, vamos a analizar el signo de la derivada primera. Analizamos el signo de la derivada primera por la izquierda de ese valor y por la derecha. Y recordemos, nosotros pretendemos, perdonad un segundo porque he estado diciendo estupideces, es decir, he tratado este punto como máximo, evidentemente es un mínimo. Si pasa de ser decreciente a creciente se trataría de un mínimo. Para que sea máximo, se trata de este caso, tiene que pasar de ser creciente a ser decreciente. Y en cuanto a la derivada, si la derivada por la derecha de ese valor es positiva, hoy mejor no me había levantado. Si la derivada por la izquierda de este valor es positiva y la derivada por la derecha es negativa, se trata de un máximo. Vamos a ver el signo de la derivada primera. Tomamos un valor por la izquierda, por ejemplo el 3. Vamos a hallar el signo en la derivada primera cuando x vale 3. Sustituyo en la derivada primera la x por 3, signo positivo. Vamos a hallar el signo de la derivada primera por la derecha de ese valor. Por ejemplo, tomamos el 4. Hallamos la derivada primera para x4, sustituyo, obtengo signo negativo. Evidentemente, si pasa de ser positiva a negativa, en ese punto la función sabemos que tiene un máximo. Donde x toma el valor 10 tercios, nuestra función objetivo inicial sabemos que va a tener en este caso un máximo. Como me mandaban a hallar las dimensiones del rectángulo y conocíamos esta expresión, recordar la restricción, conocíamos esa expresión aplicando Pitágoras, para hallar el valor de y, sustituye el valor de x y obtenemos el valor de y. Si quisiéramos hallar el valor de la hipotenusa, me vengo a esta expresión, sustituyo x y hallamos el valor de h. Resumen al contenido del ejercicio, el razonamiento a la hora de optimizar, siempre la misma historia. Leemos el enunciado con atención, nos ayudamos de un pequeño esquema si es necesario y hallamos la función objetivo. Me la va a dar el enunciado. En general, esa función objetivo, repito, en general, va a quedar expresada en función de dos variables. Segundo paso, localizamos restricciones. Tercero, utilizando esa restricción o restricciones, vamos a conseguir que la función objetivo quede con una sola variable. Y cuarto paso, si tenemos la función objetivo con una sola variable, aplicamos la llamada condición de optimalidad. Es decir, dependiendo de lo que me pidan, hallo el máximo o mínimo, si es que tiene, de esa función objetivo con una sola variable, mediante cualquiera de los métodos que ya conocemos. Pero, para que un valor de x sea máximo o mínimo de una función, la condición de optimalidad me dice que la derivada primera de esa función tiene que valer 0. Conocidos esos valores, en este caso para x 10 tercios, comprobamos si es máximo o mínimo. 3 procedimientos matemáticos. Primero, estudio el comportamiento de la monotonía en las proximidades del punto. Si por la izquierda es creciente, por la derecha decreciente, es un máximo.
Si por la izquierda es decreciente, por la derecha creciente es un mínimo. Segundo método, mediante la aplicación de la derivada segunda. Si la función derivada primera es complicadilla, no interesa ese método. Y tercero de los métodos, suele ser el más útil. Como disponemos de la expresión analítica de la derivada primera, analizamos el signo de la derivada primera por la izquierda y la derecha de ese valor. Y como vimos en su momento, cuando hablamos de máximos y mínimos, si pasa de ser positiva a negativa es un máximo. Si pasa de ser negativa a positiva, se trataría de un mínimo. Conocido el valor de x donde tiene el máximo mínimo, nos vamos a la restricción, hallamos la otra variable, ejercicio resuelto.